la gran pregunta. ¿Los ejes de Tech Deck pueden formar parte de un setup pro? Yo digo que... Pero bueno, por favor, ¿quién es usted? Oh, yo soy Antonio. ¿Dónde estoy? Y te tengo que decir una cosa, tenemos nuevas mascotas en el skate. Hola, ¿dónde? Aquí. Hola, buenos días, Babosín. Y a su hermana, que no sé cómo se llama. Hola, buenos días, hermana de Babosín. Antonio, ¿he vuelto? Que mañana me voy otra vez, pero bueno. He vuelto. ¿Sabes qué vamos a hacer? No, como siempre no. Como todos los días Alex me dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Y yo, pues no, Alex, lógicamente no sé qué vamos a hacer. Hay días que sí y hago con que no, pero hoy no. Va a ser un vídeo que a lo mejor le abre la mente a mucha gente, porque voy a hablar sobre los ejes de los Tech Deck, que están súper infravalorados y valen 3 euros, y los voy a comparar con unos ejes pro que a lo mejor te valen 20 euros, 30 euros, y si son mejores, y si son peores, ¿no? Eso lo sabes tú, que de pro. Vamos a verlo. Vamos. Venga, vamos al plato finger. Venga. Era por hacer la gracia, ¿eh? No lo toméis en serio. Finger. ¡Hala! Y encima me cargo el cajón, tío. Apoyad el vídeo, por favor, que me pueda comprar otro. No pasa nada, a problemas Soluciones. Quitando el percance que ha habido, se me ha olvidado la llave y yo quería quitar estos ejes y ponerle ruedas con rodamientos y todo eso y ponerle una tabla de madera normal para poder patinarlo a gusto. Pero vamos a hacerlo más realista todavía. Voy a patinar el Tech Deck. No hay otra. No sé si alguien se acordará, hombre, supongo que habrás visto el vídeo de cuando patiné el kicker este que compré de Tech Deck con la barandilla azul, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? No. Que tenía una escalerita, un juba, un rail azul y era así como un kicker. Ah, vale, sí, el del No, si kicker. no te digo a ti, le digo a él. Ah, vale, O perdón. a ella, o a ella. Este es el finger que venía ahí. Y me he dado cuenta que trae los mismos ejes que los Tech Deck normales y corrientes que te venden en los supermercados, que a día de hoy están a 4 euros. 4 euros aquí en España. No sé, en Latinoamérica, en Estados Unidos valen como 2 dólares, tío. Cuando yo estuve en Estados Unidos me compré un Tech Deck por 2 dólares, tío. Lo que aquí sería 1,80 €, 1,90 €. El caso, que el finger este es de ese vídeo. Por cierto, señores de Tech Deck, aprendan a poner. Sí, por favor. En este vídeo lo que vamos a hacer es comparar estos ejes de Tech Deck, que bueno, que valen unos 3 euros, con unos ejes Pro, que en este caso valen unos 20 euros alrededor, depende de la tienda, ¿vale? Y vamos a compararlos porque a mí, bajo mi opinión, me parecen muy similares. Y los ejes de Tech Deck no es que sean malos precisamente, vamos a ver si funcionan más o menos igual. Y a lo mejor te estoy diciendo que por 3 euros tienes ejes buenos, y se te rompen ejes o lo que sea, pues por 3 euros, mira, tienes ejes. ¿Review? Las cajas sí que es verdad que son un poco ñacletas. No hay problema, porque se pueden poner otro tipo de cajas. Pero bueno, las cajas son las cajas que siempre han habido en los ejes de finger. Tú te coges unos ejes de 26 milímetros de los test desde hace 15 años perfectamente y son exactamente las mismas cajas con los mismos tornillos. Estos tornillos sí que es cierto que son un poquito más finos que los tornillos pues que te pueden venir en estos ejes. Eso no quiere decir que los tornillos gordos o que estas cajas se puedan cambiar. Tiene solución, aún así, es igual de aceptable. Tú puedes poner estas cajas en una tabla normal y corriente de madera, que no hay problema, que es un problema menor si lo quieres ver como problema. Uno de los problemas que veo en estos ejes es que las tuercas no son de autobloqueo, que no pasa nada, que tú unas tuercas de autobloqueo no sé por cuánto las puedes conseguir, no sé cuánto valen a día de hoy, pero es barato. Y si no te quieres complicar la vida, no pasa nada, porque con echarle una gotita de pegamento y la enroscas, se quedan pegadas. Lo que a mí menos me gusta de estos ejes son las varillas, que sí que es cierto que estos ejes han ido mejorando con el paso del tiempo, pero aún así, con cierto uso, cuando digo cierto uso es meses de uso, las varillas quedan un poquito sueltas, empiezan a bailar un poco. No pasa nada, se pueden pegar incluso, o sabiendo que valen 3 euros, no pasa nada, te compras otro par por 3 euros, sería 1,50 € el eje. Es súper barato. Hablando de bushings, a mí me gusta mucho cómo te vienen, porque son cónicos. Mola mucho porque en este caso, los ejes Pro, por ejemplo, vienen con las gomas que parece una hamburguesa, los filetes de una hamburguesa y las chapas planas, o sea, son formas de bushing completamente diferentes. Si comparamos la forma de los ejes Pro con los ejes Tech Deck, vemos que hay cierta diferencia. Lo único que cambiaría en este caso es la forma del hangar, que bueno, que cada marca, por así decirlo, tiene su propia forma. En este caso la de Tech Deck es así y la de los ejes Pro es así, que no influye para nada a la hora de grindar. O sea, lo que influye es la construcción como tal, las inclinaciones, las medidas y tal, que en este caso son muy similares. La única diferencia que veo así tocha, los ejes Pro tienen tuercas de autobloqueo, los ejes Tech Deck tienen tuercas normales y corrientes. A la mínima que te descuidas, si no le echas la gotita de pegamento, con la vibración y con los golpes y tal, se sale la tuerca. Cuando menos te lo esperas, se te sale el eje y a saber dónde está la tuerca. Vamos a hacer 3 tipos de pruebas. Vamos a hacer una prueba de trucos de suelo, trucos de green y trucos de manual. Vamos a probar diferentes torsiones y diferentes rozaduras del eje, podría decirse, diferentes greens, a ver cómo funcionan. Así que empezamos con los trucos de suelo. El feeling que da es guapo porque
como digo, los ejes van blanditos y tal, y yo no he tocado las tuercas. Las gomas responden bien. Y en este, pues bueno, tampoco hay mucho que decir. En este sí que es cierto que las gomas son un poquito más duras, aunque como veis las tuercas están al límite. Pero en este caso, bueno, la dureza de las gomas cambia un poco. Aún así, el montar es cómodo. Dime un truco. 3 flips. Tenemos en cuenta que esto es un test de, ¿vale? Y tiene lija. Y tiene lija. Me va a costar. Uf. Dime otro. Y vaya flip. ¡Wow! No es ningún tipo de promoción ni nada, pero es que funcionan bien. Seguimos. El último truco, por favor. ¿Complicado o qué? Sí. Mutant flip. ¿Qué ha sido eso? Hecho. De momento bien, o sea, es que responden muy parecido, ¿eh? Sí que se nota un pelín de diferencia, pero es más que nada por la dureza de las gomas, que eso ya es a gusto de cómo patina cada uno. Dígame usted un truco de manual. Bueno, el primero lo digo yo. ¿No es manual, no flip? Venga. Oh. Yeah. Venga, dime otro. Flip manual. A ver, es que se nota un montón Sí. la lija, tío. Es horrible patinar con lija. Pero venga, otro. Un poquito ya más difícil. Manual track flip. Vale, ahora yo te propongo flip no manual, no flip. Madre mía, tío. Repito. Oh. Yeah. Y ahora ya el último mega combo difícil. ¿Cuál puede ser? ¿3 flips no manual, no 3 flips? Madre mía, lo que he dicho de la tuerca, tío. Se Es está verdad, saliendo, está tío. muy... Madre, está al límite. Ponlo un por- ¿Se pone serio? Oh. Dios. A mí me vale. Dios. Pasamos a green. Voy a poner yo el primer truco, la primera condición, como he puesto antes. No es manual, no flip. Ahora voy a poner, creo que, no flip en la barandilla. A la primera. ¿Y sí? ¡Buah! El clásico. En mí, imposible a la blunt. ¡Qué guapo! ¡Hola tú! Tío, ¿no le gusta clavarse de blunt a este skate o qué le pasa? No, como lo he hecho con el otro, con el eje así, no sé cómo se llama, pues con este también. Yo que sé, algo más sencillito, un flip, frontside swivel o algo así. Guía. Yeah. Creo que es no flip a croque. Ha sido un flip pero invisible. Ha casi dado la velocidad de la luz. Qué chill, ¿no? La gran pregunta, ¿los ejes de test que pueden formar parte de un setup pro? Yo digo que sí. Antonio, muchas gracias por grabar. Oh. Adiós.